Esta semana vamos a hablar sobre la influencia política de dinero, de plata en Chile. Creo que es un tema muy interesante y un poco más concreta que los temas en las clases anteriores. Y esta semana no hay noticias, pero quiero decir gracias por completar la encuesta. Creo que recibí 12 respuestas de la clase magíster, que es la mayoría de los alumnos en la clase. Entonces, agradezco eso mucho. Es muy útil para mí entender mejor su experiencia en la clase. Pero dale. Ok, podemos empezar. Y esta semana, o en realidad, por esta sección del curso, durante las, no sé, próximas semanas, hoy día y creo que las próximas 3 clases, intentaremos responder 2 preguntas básicas. Perdón, hay un comentario de Jenny. Profesor, disculpe, le informarán de la semana de pausa. Sí, muy interesante esa pregunta porque recibí la misma pregunta durante mi clase de pregrado hoy y ya sé que fue un punto de discusión entre los profesores porque cada facultad tiene discreción sobre cuándo va a pasar la semana de pausa. Y por alguna razón nunca he recibido una notificación que la semana de pausa es la próxima semana. Pero quizás es un problema con mi correo, porque hace una semana cambié mi correo electrónico de Outlook a Gmail. Entonces, quizás el correo fue perdido. Pero si es el caso, que creo es el caso, porque muchos alumnos me dijeron eso ahora, pero gracias, Janet, por hacer el punto. Voy a mandar un correo como una encuestita sobre cuál clase deberíamos cortar, porque si no hay una clase durante la próxima semana, probablemente es imposible recuperar la sesión, entonces va a ser necesario de cortar una sesión, pero no estoy seguro cuándo o cuál. Pero voy a circular una encuestita durante la próxima semana o 2 semanas para ayudarme a reconfigurar el curso con el input de los alumnos. Entonces, vamos a, no sé, averiguar una solución a esto, pero en este caso, durante las próximas 4 semanas, vamos a hablar sobre democracia y tengo otro comentario. El jefe de magíster, Gabriel Negreto, nos informó que dependerá de cada profesor agregar una clase al final del semestre. Lo mencionó por sí. En vez de cortar una clase, usted podría hacernos una clase extra al final. Sí, quizás sería ideal y voy a considerar esa opción también, pero mi entendimiento, que quizás es incorrecto, es que no es posible extender el semestre por una semana para recuperar la semana perdida. Entonces, no estoy seguro si es posible hacer clase extra al final. Y quizás si es posible, probablemente sería opcional, pero vamos a ver.
Toda la situación me complica, nos complica a los académicos, creo, en general, porque es un poco difícil cambiar el programa cada vez y ya tuve que cambiar el programa muchas veces, entonces es un poco difícil y no quiero crear confusión innecesariamente. Pero vamos a ver. Muchas gracias por hacer este punto. Ok. Entonces, esta semana, las próximas semanas, cuando nadie sabe, pero durante esta sección del curso, intentaremos responder a dos preguntas básicas. En primer lugar, ¿qué es exactamente la democracia y por qué tantas llamadas so-called democracias parecen estar tan enfermas hoy? Debo mencionar al principio que estas preguntas en alguna forma u otra han estado vivas en la teoría política desde al menos la época de Platón, hace casi 2500 años. Y por todo el tiempo, incluso ahora, es muy difícil responderlas definitivamente, pero debemos intentar explorar esas preguntas. Entonces, el lugar de empezar es la primera cuestión. ¿Qué es democracia? Y no sé, estoy curioso sobre sus pensamientos, opiniones, asociaciones con esa palabra, esa idea. ¿Qué es democracia en sus opiniones? ¿Qué son palabras son asociados en sus mentes con democracia? ¿Qué es la idea clave, importante para ustedes? Es una pregunta tan difícil. Sí. Así como a jugármela para decir algo, en el fondo bueno, como que siempre siento que me voy a quedar corto, entonces como que ni me atrevo. Pero obviamente que es la noción de que el gobierno debe ser manejado por la mayoría, bajo ciertos parámetros de regla y ahí ya prefiero no extenderme porque me voy a marear. Ya, exacto. Entonces hay una idea de como majority rule, la mayoría debe ser en control. Otras personas dicen gobierno del pueblo. Marcelo dice las decisiones son tomadas por el pueblo. Y Ana dice soberanía ejercida por el pueblo, que puede elegir sus representantes o ejercerla directamente. Interesante, hay dos formas de democracia en esa respuesta. Democracia representante o representativa y democracia directa. Sí, buenas respuestas. Pero es interesante que hay muchas diferencias y de las, no sé, ¿cuántas personas? 17 personas con nosotros ahora. Quizás 5 ha respondido, entonces quizás hay 12 que están quedando en silencio muy profundo. Mi interpretación optimista de este silencio es que muchos de ustedes tienen quizás dudas sobre lo que es realmente la democracia.
y eso es natural porque no es tan claro. Pero encontrar alguna respuesta un poco más concreta quizás, podemos, una manera para empezar es por consultar una infografía o mapa como este, hecho por nuestros buenos amigos en The Economist. Como todos pueden ver, este mapa sugiere que en un lado de un espectro político único y global está la democracia, que afortunadamente aplica en muchos de los lugares que más nos gusta visitar. El otro lado de ese mismo espectro global hay algo muy aterrador llamado autoritarismo. Un mapa como este puede ser tranquilizador porque nos dice qué es bueno, qué es malo y dónde están ubicados ambos, los buenos y los malos, en términos y con líneas muy claros. También creo que un mapa así sugiere un cuento, una historia sobre el lento desarrollo de la historia mundial. La democracia existe en algunos lugares y aún no, pero ojalá algún día vaya a existir en otros lugares. Bueno, podríamos tener algunas dudas, sin embargo, una vez que miramos con un poco más cuidado que estos regímenes autoritarios y nos damos cuenta de que casi todos de ellos, se refieran a sí mismos como repúblicas o democracias. Por ejemplo, mis favoritos son República Democrática del Congo o la República Popular Democrática de Corea del Norte, es el nombre oficial, o la República Popular de China. Siempre digo que si un país se llama República Democrática, ahí preocúpate. Ahí no, lo más probable es que no sea democrático. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo veremos la próxima clase? Creo, pero no estoy seguro, quizás en 2 clases. El republicanismo no es exactamente lo mismo que la democracia, aunque los dos están relacionados conceptualmente. Pero en cualquier caso, esto nos muestra que la democracia no es solo un nombre. De lo contrario, todos estos estados autoritarios serían democracias. También, no sé, el nombre de democracia es tan común que sugiere que democracia o república tiene el sentido general de algo bueno, algo que un país debería ser. No hay ningún país en el mundo que se refiere a sí mismo como un autoritarismo, como, soy authoritarian y orgulloso de eso. Sin embargo, estas ambigüedades nos devuelven a nuestra pregunta original, ¿qué es la democracia? Bueno, podemos comenzar con una definición negativa sugerida por Emma Saunders-Hastings, una de las autoras que leímos esta semana. Como ella señala, una cosa que escuchamos mucho sobre las democracias, que será nuestro enfoque especial esta semana,
es que el dinero puede corromperlas. En otras palabras, una vez que el dinero, la plata, comienza a ejercer un control significativo sobre el proceso o los procesos políticos o sobre instituciones públicas, un país, un gobierno se vuelve cada vez menos y menos democrático. En pocas palabras, desde este punto de vista, el punto de vista de Saunders-Hastings, el uso organizado de grandes sumas de dinero es inherentemente antidemocrático. De hecho, un país controlado por ricos egoístas, the self-serving rich, grandes corporaciones y sus numerosos tentáculos en la sociedad civil se llama más propiamente oligarquía. Tenemos un comentario de T-Croc. Creo que Arabia Saudita, Brunei y el Vaticano son los únicos países que reconocen como no democráticos. Interesante, muy interesante eso. Estaría curioso sobre Liechtenstein también, porque es una monarquía. Durante fines del siglo XIX, no sé, los grandes empresarios elegían el presidente. Muy interesante. Sí, pero creo que este punto es muy común y voy a intentar hacer este punto en un ratito. Pero sí es el caso que, no sé, el uso organizado de grandes sumas de dinero es antidemocrático y es más como oligárquico. Tenemos que preguntarnos qué es una oligarquía. ¿Es solo una democracia corrupta, perdida? ¿O como Aristóteles alguna vez argumentó, es la oligarquía un gobierno de y para las élites ricas? Si bien no podemos examinar la naturaleza de la oligarquía hoy día, debemos tener en cuenta que un número preocupante de países en todas partes del mundo, incluidos aquellos que a menudo se consideran democráticos, están literalmente dirigidos por billonarios. A pesar de que hay solo alrededor de 2,000 billonarios en todo el mundo. Aquí son algunos ejemplos. Y noten, no son todos de regímenes autoritarios. Por ejemplo, Estados Unidos, Chile, la República Checa, Liechtenstein, Italia. Aparte de Berlusconi, todos son líderes, los jefes de Estado en este momento. Por supuesto, no todos los países están a cargo de un billonario. Esos hombres son billonarios. Pero en realidad es muy difícil encontrar incluso solo un jefe de Estado, un mandatario en cualquier país en el mundo que no sea a menos un multimillonario. Casi hay nadie. Buen punto, quizás. Pero es interesante porque aún Bernie Sanders en Estados Unidos es un multimillonario. Ok. Así que T-Crack dice, Putin es un caso especial porque no se sabe cuánto tiene, pero había leaks, informes que sugieren que probablemente él es lo más rico persona en el mundo. Probablemente él tiene control de más de 200 billones de dólares. Es increíble, cuático. Ok, así que ahora tenemos un dolor de cabeza aún un poco más mayor. Vemos que muchos regímenes autoritarios
se llaman a sí mismos democracias o repúblicas, difuminando las líneas entre ellos y democracias reales. Y más, nuestra principal forma de definir la democracia hasta ahora en esta clase como un sistema de gobierno no corrompido o controlado por el dinero de la élite parece ser casi incoherente, dado que prácticamente todas las democracias, al igual que los otros regímenes, están controlados por los ricos. Es decir, parecen ser esencialmente oligárquicos en este respecto. Dicho esto, creo que una cosa que tienen en común Chile, Estados Unidos, China y casi todos los demás países del mundo es que no quieren ser llamados o considerados oligarquías. That much is clear. Suficientemente claro. Por el contrario, como sus nombres lo sugieren, quieren ser llamados democracias o repúblicas democráticas. Entonces, una vez más, volvemos a nuestra pregunta principal: ¿qué es la democracia? Pero los propósitos de esta clase, digamos que las democracias son sistemas de gobierno en los que existe alguna forma de igualdad política. Muy abstracto, pero suficiente para nosotros en este momento. La noción relevante de igualdad política aquí podría ser tan básica, súper básica, como la idea de que cada ciudadano tiene el derecho a participar en elecciones libres y justas, con solo un voto cada uno, y también que cualquier ciudadano, al menos de cierta edad, puede intentar ser elegido para cualquier puesto, sin importar su género, raza, antecedentes, formación educativa, orientación sexual, edad, propiedades o el dolor corporal o otro factor moralmente irrelevante de esa persona. Vamos a complicar esta definición un poco más tarde hoy, especialmente durante las próximas 2 sesiones, pero de nuevo, por ahora será suficiente. Tengan en cuenta que desde este punto de vista, la igualdad ante la ley es lo único que importa. Si la ley no permite que algunas personas tengan votos adicionales o compren directamente candidatos o instituciones, o mejor dicho, el apoyo o las acciones de esos políticos o instituciones en contextos particulares, todo es agradable y suficientemente democrático. Claro, el dinero puede tener un impacto, pero mientras alguien pueda gastar dinero de la misma manera que cualquier otra persona, no hay una objeción democrática contra esto. La igualdad política está satisfecha. Esta es una visión de la democracia muy libertarian. Siempre que el Estado no restrinja a ningún actor privado o punto de vista en particular. En otras palabras, mientras el Estado permanezca neutral, con respecto al contenido de los mensajes políticos o las acciones emprendidas por individuos o empresas privadas, todos están recibiendo un trato justo y eso es suficiente. Basta. Pero los 2 autores que leemos para hoy piensan que este punto de vista es significativamente confuso.
al igual que, creo yo, la mayoría de las personas en el mundo, que no cree que la igualdad formal ante la ley sea suficiente para establecer un sentido democrático significativo de igualdad política. Esta perspectiva crítica puede dar sentido a por qué el uso organizado del dinero en la política puede verse como una amenaza para la democracia. Como Saunders-Hastings y Pevnick explican, los gastos políticos de las élites resultan en corrupción democrática en al menos dos formas claves. Primero, se permite que los ricos dominen el proceso político. Básicamente, la idea aquí es que los gastos políticos de las élites pueden amplificar sus voces, es decir, las de los donantes principales, tanto que las voces de la gente común o de los pobres se ahogan por completo. En otras palabras, los gastos políticos de las élites crean una desigualdad de voz o influencia, lo que socava una concepción significativa de igualdad política. En segundo lugar, los gastos a menudo resultan en el control de las instituciones públicas importantes, lo que Emma Saunders-Hastings refiere a organizaciones de entrega de políticas o policy delivery bodies en inglés. La idea aquí es que las élites usan donaciones condicionales, es decir, donaciones a gran escala que se dan con reglas adjuntas, como un asterisk, see below, terms and conditions apply, se dan con reglas adjuntas sobre cómo se usará la donación o cómo se deberán reestructurar las organizaciones receptoras después de recibir la donación. Las élites usan estas donaciones para influir o controlar directamente las operaciones de las instituciones más tranquilos de la sociedad, pero aunque no siempre son obviamente políticas, son esenciales frecuentemente para el buen funcionamiento del Estado y el bienestar de sus ciudadanos. Aquí estoy refiriendo a los sistemas de educación, pensiones, atención médica, prisiones, supervisión ambiental y aprovisionamiento de bienes esenciales como agua. Estos serán nuestros dos puntos claves de enfoque para el resto de la clase hoy. La forma en que los gastos de las élites les permitan dominar el proceso político y controlar importantes instituciones públicas. Ambas, los dos constituyen corrupciones de la democracia, a menos que dicen Pevnick y Saunders-Hastings. Ok. Consideremos primero los procesos políticos democráticos. Un tema clave aquí es la que examina Pevnick, donaciones de campañas políticas. Eso es un gran problema en Estados Unidos. La intuición relevante aquí es simple y obvia. De acuerdo a la visión libertaria que mencioné antes, algunas personas interpretan
la libertad de expresión de una manera muy amplia, para incluir la libertad y el derecho de usar el dinero para influir en el debate público. Desde este punto de vista, no existe un problema democrático con el gasto de dinero en elecciones. Por ejemplo, a favor o en contra de una nueva constitución, o a favor o en contra de un candidato o un plebiscito diferente. Siempre que todos los ciudadanos pueden, al menos en teoría, en principio, hacer exactamente lo mismo. En este caso, todos son iguales, está bien. Iguales ante la ley. Sin embargo, otras personas, muy probablemente la mayoría del mundo, sienten que las donaciones masivas de campañas políticas corrompen el proceso y lo hacen en general los países en los que pasan menos democrático. Porque el dinero puede amplificar ciertas voces y, por lo tanto, en esa manera, dar a las personas ricas mucho más poder y influencia sobre los resultados de una elección o un debate. T-Croc dice, la doctrina de la Supreme Court desde 2007, en verdad, Citizens United versus the Federal Election Commission. Esa decisión completamente cambió la trayectoria política de los Estados Unidos y en una manera, no sé, aumentar la velocidad de la decadencia de ese país, creo yo. Es una decisión terrible para la democracia en Estados Unidos. Bueno, el hecho de que los legisladores chilenos hayan reconocido este tema es obvio cuando consideremos la promulgación y implementación de la Ley de Creo 2016 número 20900, que pone límites a las cantidades de dinero que las personas pueden dar y que prohíbe que las personas no naturales donen a campañas políticas. Ryan Pevnick dice que puede haber 3 motivaciones básicas por una ley así, una ley como 20900 en Chile. Primero, el deseo de reducir o eliminar la corrupción política, del tipo que ocurre cuando los ricos esencialmente sobornan a los políticos. Sobornan a los políticos para que voten de cierta manera. Segundo, el deseo de lograr un sentido más robusto, como un buen café, de igualdad política, en forma de igualdad de oportunidades para ejercer influencia política. Y, por último, para emparejar la cancha. Me encanta esa expresión porque aprendí esa expresión esta semana. Entonces, estuve muy emocionado para usarla en esta clase. Emparejar la cancha. Más o menos la misma expresión existe en inglés. Level the playing field. Playing field, una manera mucho más torturada para decir cancha. Emparejar la cancha. Fuerte, me gusta. Y esa idea es más o menos el objetivo de asegurar que las diferentes perspectivas
tengan la misma oportunidad de ser escuchadas en un debate público, independientemente, difícil palabra, de su popularidad, en particular entre los ricos donantes. El punto de corrupción, punto 1 aquí, es probablemente el más fácil de entender. Pero, como dice Pevnick, si la corrupción fuera nuestra única preocupación, tendríamos dificultades para explicar por qué a menudo a muchas personas les parece problemático que los Piñeras y los Trumps del mundo sean mandatarios. En otras palabras, porque si la corrupción fuera nuestra única preocupación, deberíamos dar la bienvenida y celebrar a las personas súper ricas que pueden financiar sus propias campañas y en esa manera evitar corrupción por permanecer libres de las contribuciones corruptoras de los donantes y la clase alta en general. Qué bien que estos llamados titanes de la industria no estén sujetos a intereses especiales. Para ellos no existe una motivación, podemos asumir, para abusar de sus oficinas para beneficios personales, porque ya tienen suficiente dinero, no necesitan más, es obvio. Absolutamente, durante 2016, oí ese muchísimas veces sobre Trump. Es como, Trump ya es súper rico. No va a pensar que él va a abusar su puesto porque él no necesita más dinero. Creo que hay un problema con este punto de vista que es suficiente obvio a todo el mundo. Es que para algunas de las personas más ricas, no existe una forma humana de gastar todo su dinero. Sin embargo, continúan tratando de ganar más y más y más y más. En otras palabras, como argumentaron Platón y Aristóteles hace mucho tiempo, para aquellos con un espíritu oligárquico, ganar dinero es un fin en sí mismo y no un medio para otra cosa. Y por lo tanto, los Trumps, quizás los Piñeras y Putins y otros líderes así del mundo no necesitan ningún incentivo adicional para explotar sus posiciones, para enriquecerse a sí mismos o sus familias. Es como, es su razón de estar. Janet dice, sobre Piñera se escuchó mucho eso para su primer periodo presidencial. Y es natural, ¿no? I mean, tiene mucho sentido en mi mente. Es como, una persona que tiene muchísimo dinero ya, porque él o ella necesita más. No. Entonces, quizás corrupción no va a ser un problema porque ellos no necesitan pedir donaciones a la elite, pero obviamente es un poco confundido ese pensamiento, aunque es bastante sencillo y claro, y quizás persuasivo también. Pero en cualquier caso, la idea básica aquí es que en un estado dirigido por un multimillonario que puede autofinanciar su propia campaña política, no es necesariamente un estado corrupto.
Pero al mismo tiempo, un Estado regido por un multimillonario no parece súper democrático tampoco, ¿no? Y si es así, ¿por qué? ¿Por qué? Una respuesta es que en un Estado así, un Estado regido por un multimillonario, ciertas personas van a tener claramente mucho más influencia que otras, es decir, capacidades mucho más fuertes, para que los políticos y las instituciones escuchan las voces de los ricos y cuenten sus opiniones muy cuidadosamente. Por esta razón, dice Pevnick, muchas reformas igualitarias tienen el objetivo más ambicioso que no solo de delimitar la corrupción, sino de tratar de asegurar que algunos ciudadanos no tengan mayores oportunidades de influencia que otros por razones que deberían ser irrelevantes, tales como su trasfondo socioeconómico. Esta es una preocupación o un modo de crítica que es esencialmente democrática. Perdón, un error con mi computador. Ok. Pero Pevnick nota que si bien estas críticas a los gastos políticos de la élite están bien motivadas frecuentemente, también debemos reconocer la dificultad de restringir realmente tales gastos sin violar libertades civiles, lo que puede ser más difícil de lo que usualmente reconocemos. Como él subraya, incluso si tenemos éxito en la implementación de leyes como número 20900 en Chile, o incluso con políticas más ambiciosas, debemos reconocer que todavía hay muchas maneras en que las élites pueden corromper el proceso o el debate político. En particular, Pevnick sugiere las élites pueden comprar, simplemente comprar, canales mayores de televisión, diarios importantes y tal, y comenzar a influir el debate público y la cultura política de fondo. Esto también parece ser obviamente y problemáticamente antidemocrático. Y creo que ese problema es muy relevante en Chile como en Estados Unidos. Un momentito, un ratito. Perdón, mi gata está un poco loca. Ya. Una buena cosa sobre la cámara de mi computador es que aún a la puerta, ustedes no pueden ver mis sweatpants, mis pijamas. Business arriba, casual bajo. La ventaja de enseñar en línea. Ok. Where was I? La idea de que hay otras maneras de corromper el proceso o el debate político y ricos pueden simplemente comprar medios. Y eso es un problema grande en Estados Unidos. Creo que he oído que es un problema aquí también. Donde el dominio de la élite de los medios y la prensa está creando una especie de crisis de legitimidad política, lo que lleva a muchas personas a cuestionar a las instituciones principales, los medios de noticias, que tienen la tarea
de monitorear de manera independiente al gobierno y las corporaciones y responsabilizar públicamente a los funcionarios. En un mundo en el que los periódicos y estaciones de televisión principales son la propiedad de la élite, partes de los grandes conglomerados, terminamos con una cobertura que sistemáticamente minimiza o simplemente ignora los efectos de las políticas en la gente común, el pueblo. Un problema. Sin embargo, en comparación con Pevnick, Saunders-Hastings pareció un poco menos pesimista sobre el poder potencial de las reformas democráticas. Incluso mientras ella examina un modo de dominación antidemocrática que a menudo se pasa por alto, la filantropía de la élite. Según ella, Saunders-Hastings, no es solo el caso que las élites están corrompiendo importantes instituciones o rectores políticos, sino que también las élites están utilizando la plata para extender su poder y influencia fuera de la política electoral y las instituciones políticas formales, en sus palabras. De hecho, ella explica, la filantropía de las élites y los gastos políticos de las élites no son tan diferentes, en verdad. Ambos buscan ejercer control, directamente o indirectamente, sobre los resultados sociales y políticos. Y al hacerlo, socavan el poder de los ciudadanos comunes y aumentan el poder de los ricos. Así dice Saunders-Hastings. Pero si filantropía de la élite es realmente una amenaza para la democracia, ¿por qué fallamos en verla tan frecuentemente? Más porque celebramos a menudo a los filántropos ricos, les damos nombres de edificios, les damos premios públicos, los llamamos héroes en los medios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No disfrutamos el Museo del Cobre en San Joaquín de Lusich? ¿No nos gusta a todos el trabajo que Bill Gates está haciendo para terminar la malaria en África? ¿No es bueno que el líder de Virgin Mobile, Richard Branson, quiera gastar dinero en cambio climático? ¿O Mark Zuckerberg de Facebook en educación? ¿O el Banco de Chile no es buena cosa que está haciendo su parte más? Haciendo más que es obligatorio o justo por contribuir tan generosamente a Teletón, ¿no es buena? Es un tema interesante, una pregunta interesante. Janet tiene un comentario. La filantropía le quita peso al Estado para realizar su trabajo, como la Teletón en Chile. Labores que debieran ser abordados por el Estado las toman organizaciones filantrópicas. Buen punto. Quizás hay pocas consideraciones aquí. Buen comentario. ¿Cómo responder? Creo que es un punto de vista muy común en la literatura que
frecuentemente cuando el Estado más o menos abandona una área o una población, filantropía llena la brecha. No sé si tiene sentido. Pero es interesante porque obviamente hay un problema aquí. Frecuentemente la clase alta aplica presión para bajar los impuestos y minimizar el tamaño del Estado. Y esa causa brechas de servicio y muchas poblaciones sin, no sé, deja muchas poblaciones afuera de los beneficios del Estado. Y por eso, de repente, es necesario por alguna persona hacer algo. Entonces, filantropía entra la brecha, pero la filantropía entra a la brecha con sus propias visiones y ideas sobre qué es la mejora política, que frecuentemente refleja la ideología de la clase alta. Entonces, es como la clase alta es la razón frecuentemente, no es como una colectiva con un mente, pero personas en esta clase, los ricos, súper ricos, usualmente, son la fuente del problema que luego intentan de resolver en sus propias maneras. Es un poco perverso. Ok. Otro comentario de T-Croc. La autora dice que los filántropos consiguen dirigir las prioridades y formas en cómo se llevan adelante los servicios, siendo esto antidemocrático. Exactamente, buen punto. En verdad hay varias razones que filantropía, aunque filantropía con las mejores motivaciones, los mejores fines, puede ser antidemocrático. En verdad, ella identifica tres razones, creo, que actualmente, de hecho, es nuestra próxima punto aquí. El primero es con demasiado Oh, no, perdón. No es el próximo punto. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar sobre eso? En un momento vamos a hablar sobre por qué filantropía puede ser antidemocrático. Pero, en primer lugar, es interesante pensar en la cosa, ¿por qué frecuentemente si es un problema, ¿por qué fallamos en ver esta? Y Saunders-Hastings dice, hay tres fuentes de nuestra ceguera colectiva. La primera es con demasiada frecuencia. Solo consideramos este tema, el tema de filantropía de la élite, desde una perspectiva ética en lugar de una política. Desde una perspectiva ética, parece que estas personas y empresas están haciendo cosas buenas, contribuyendo al bien común, etcétera, etcétera, llenar la brecha del servicio del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, al adoptar la perspectiva política, podemos comprender mejor cómo, en sus palabras, en comparación con los donantes normales, los filántropos de élite tienen mayor influencia sobre las organizaciones receptoras y disfrutan
de un control más sostenido sobre cómo se gasta el dinero. Y eso es la verdad. Por ejemplo, soy un filántropo. Alguna vez doné dinero a Greenpeace. Y por el resto de mi vida creo que mi castigo por esto es que nunca voy a escapar los mensajes y los correos y las llamadas de Greenpeace. Y el punto de M. Saunders-Hastings aquí es muy claro. Soy un filántropo normal, entonces no tengo influencia aún sobre cómo y con cuánta frecuencia voy a ser contactado por esa organización. Pero filántropos ricos tienen muchísima influencia, muchísimo poder sobre esas organizaciones. En otras palabras, una perspectiva política nos muestra cómo la filantropía permite una influencia mucho más grande, al tiempo que, es importante, oculta este poder detrás de la experiencia de ejemplaridad moral y en esa manera limpiar la imagen de las personas o las empresas que están dando las donaciones. Segunda razón que frecuentemente fallamos en ver este tema es a menudo tendemos a sobreestimar la diferencia entre los gastos políticos de las élites y su filantropía, al no ver que ambos apuntan a aumentar el poder social y político. Eso. Y finalmente, tendemos a subestimar la diferencia entre las donaciones de personas no ricas y las donaciones de élite. En la mente popular es como filantropía es filantropía. Pero si bien las personas normales a menudo donan a varias organizaciones, lo hacen sin ninguna expectativa de que podrán influir en el funcionamiento de esas organizaciones. Entonces, mi ejemplo con Greenpeace. Por otro lado, cuando los mega ricos donan, casi siempre lo hacen con condiciones. En otras palabras, la filantropía de élite viene con el poder de la influencia. Y M. Saunders-Hastings tiene el buen ejemplo de Bill Gates en California, en Estados Unidos. California es un estado súper grande en Estados Unidos. Quizás es lo más grande en cuanto de personas, población. Y el sistema de educación público allá es también súper grande, con muchísimos alumnos, etc. Hace pocos años, the Bill Gates Foundation ofreció ayuda al sistema de educación en California, pero con condiciones. Sus condiciones fueron, vamos a darte mucho dinero, pero adelante, en el futuro, queremos que los maestros, los profesores, ahora no pueden recibir, no sé cómo se dice, raises, como aumentaciones en sus sueldos, a menos que sus alumnos están haciendo o están recibiendo buenas notas en sus exámenes. Merit-based pay. Al mismo tiempo,
queremos que los profesores en California no pueden recibir tenure, protecciones contra, no sé cómo se dice, ser despedidos, creo. Es solo un ejemplo. Es como, de repente, un hombre, Bill Gates, y su fundación tienen más poder sobre esas decisiones que las comunidades afectadas, que los liderazgos, los líderes en el sistema de educación, de los municipios en los que las escuelas están ubicados, que, no sé, el jefe de educación en California, etcétera, etcétera, etcétera. Esteban dice, Lipset postula que las clases altas, al ser más instruidas, tienen mayor representatividad y mayor participación política, pero eso no quiere decir que sus democracias sean más estables, como Francia o Japón, por ejemplo. Muy interesante. Si puedes compartir este artículo o libro conmigo o el nombre, lo agradecería. Bueno, ok. Estoy muy curioso sobre esto. Ya. Ahora podemos responder a la pregunta, ¿qué hace que esto sea antidemocrático? Emma Saunders-Hastings tiene una respuesta a esto. Ella empieza con una definición de qué es antidemocrática. Y para ella, una situación es antidemocrática si las decisiones políticas y los resultados sociales sobre los cuales se supone que esas decisiones son autorizadas responden más que todo a las preferencias de los ricos y no dependen de las preferencias de los ciudadanos comunes. Este es usualmente el efecto de la filantropía de élite. Además, los destinatarios de estos regalos suelen ser instituciones públicas o gubernamentales, como escuelas, prisiones, hospitales, universidades, o partes fundamentales de la cultura política, como think tanks, grupos de presión o lobbying política, ONGs y tal. En este sentido, las donaciones de las élites corrompen lo que Emma Saunders-Hastings llama organizaciones de entrega de políticas. Por hacer que esas instituciones presten más atención a las élites que a los demás. Ya. Este es muy importante de enfatizar este punto. Esto sigue siendo cierto. Incluso, Emma Saunders-Hastings dice, incluso si esa influencia es de carácter aristocrático en lugar de oligárquico, es decir, si los fines de sus donaciones son buenos. Aún en este caso hay un problema democrático aquí. La capacidad de usar el dinero para amplificar la voz y la influencia de manera tremendamente más poderoso, inevitablemente entra en conflicto con cualquier concepción significativa de igualdad política adoptemos.
independientemente de los propósitos para los que el uso de ese dinero se pretende lograr. Mientras la élite puede usar el gasto filantrópico para tomar el control de importantes instituciones públicas, este gasto constituye una amenaza para la democracia. Por lo tanto, argumenta Saunders-Hastings, deberíamos trabajar para implementar leyes que dan un poder mucho mayor a las organizaciones receptoras y a las comunidades a las que sirven en lugar de a sus donantes. Y aún más ampliamente, trabajar para reducir las desigualdades económicas que están generando estas desigualdades políticas. Y aquí podemos más o menos terminar, pero estoy curioso de oír más sobre sus perspectivas en ese problema, o esos dos problemas, porque hay un problema de donaciones a campañas políticas y el problema de filantropía de la élite. ¿Es un problema en Chile, en sus opiniones? Si es así, ¿en cuál manera? ¿Cómo? ¿En cuál lugar? Estoy muy curioso, especialmente porque quizás, tal vez, creo que es un problema nuevo para mí también. Yo recuerdo la primera vez, yo vi una charla de Saunders-Hastings. Y eso creo que fue la primera vez en mi vida en la que pensé sobre filantropía en una manera crítica, de una manera crítica. Antes de eso, creo que el extent de lo que pienso sobre este tema, piense solamente, Bill Gates está haciendo buenas cosas, buena onda, Bill Gates, o algo así. Porque frecuentemente el headline en el diario más o menos dice eso. Bill Gates está haciendo cosas sobre malaria en África. Buena onda, Bill Gates. O, no sé, Luxich dona mucho dinero a Teletón. Buena onda, Luxich, etcétera, etcétera. Por eso, de nuevo, a mí, filantropía no fue un problema. Solo algo bueno. Pero después de Saunders-Hastings, me di cuenta, es posible que personas pueden tener muy buenas motivaciones y puede ser efectivo. No es el tema. El tema es que la aplicación del poder de un grupo, una persona, de grupo muy pequeño o una persona, solo una persona, que esta aplicación del poder, de influencia, puede ser muy en conflicto con democracia. Pero, ¿qué piensan ustedes? Es mi pregunta. Pueden escribir por chat o simplemente poner el spacebar en tu teclado y hablar. Pero, a mí me pasa, sí. Por favor, habla un poco lento, pero... A mí me pasa que a veces creo que es irrealista pensar en el fondo que todos los bienes y servicios públicos y todos los progresos sociales en el fondo tienen que ser necesariamente financiados por el Estado, pero efectivamente se genera incentivos perversos con la gente con mucho dinero, en el fondo con el tema de bajarse impuestos o lo que sea. Y lo mismo pasa con las campañas políticas. Creo que también es válido en el fondo que tu participación política sea mediante el dinero.
El tema es que efectivamente para ambos casos debe haber límites, porque básicamente lo ideal sería que todo el mundo pudiera ser filántropo y todo el mundo pudiera dar dinero a campañas políticas y no que sea solamente algo concentrado en unas pocas personas, porque ahí efectivamente se distorsiona todo. Y en Chile, por lo menos, a diferencia de Estados Unidos, por lo menos el tema político está mucho más regulado, que me parece bien. En Estados Unidos, una cosa que me choca, esta idea de que no haya límites para las campañas, para los PAC, en el fondo, del Citizen United del 2010, con el tema, claro, que tengo entendido que le permitan a los ciudadanos y a los sindicatos, creo, como donar de manera indefinida a las causas políticas, en el fondo. Y eso genera un montón de situaciones bastante perversas en general. Entonces, Excelente. claro, hay que poner a un límite también, en el fondo. Buenos puntos. Hay mucho allá. Pero absolutamente. Creo que no hay ninguna persona que va a decir, al menos entre los autores que leemos por esta clase, que va a decir absolutamente el Estado debe hacer todo. En verdad, muchas personas piensan que es bueno tener muchas fuentes de, no sé, apoyo o algo así, como pluralist sources of support, porque el gobierno frecuentemente puede excluir ciertas personas, hacer cosas en una manera ineficiente, etcétera, etcétera. Pero tu otro punto también es muy interesante, que hay algo un poco perverso, ¿no? Con el hecho que frecuentemente, no sé, personas con mucho dinero intentan bajarse sus impuestos y con esto tiene la excusa de hacer cosas filantrópicamente y recibir muchos cumplidos por esto, aunque las mismas personas son la razón que filantropía es necesario en este contexto. Y por eso, Oscar Wilde, en su ensayo muy famoso sobre charity, dice, el punto no es que charity, filantropía es mala, no es el punto. El punto es que debemos pelear, luchar por un mundo en lo que filantropía no es necesario. Y para él, eso significa que impuestos son mejores que donaciones o más democráticas. Tenemos otros puntos. John Reddick dice, el tema sería que mediante la filantropía los ricos pueden resolver solo superficialmente problemas del Estado que son de fondo. Muy interesante. Hay límites de sus poderes también. Yana dice, creo que la filantropía sí es un problema en Chile. Históricamente, la élite política ha coincidido con la económica y en todas partes se cuecen habas, ¿cierto? Y la élite era básicamente católica, por lo que a principios del siglo XIX, con la cuestión social, el Estado no abordará la pobreza ni la salud de la clase baja ni nada, pero sí se hacían buenas acciones desde la élite a través de la beneficencia o la caridad filantropía. Gracias por darme más contexto sobre la historia de Chile, muy interesante. Y quiero decir, si ellos tienen buenos artículos sobre la historia de Chile con respecto de los temas en esta clase, por la situación actual de Chile, que tienen relaciones de los temas en esta clase.
mándemelas, porque estoy muy curioso. Javier dice, me parece una discusión compleja. Siempre, ¿no? Por un lado, ante la ausencia del Estado, la filantropía podría entrar a resolver estos vacíos. Absolutamente. No obstante, me gusta esa expresión, la discusión sobre el poder que estos pequeños grupos económicos logran ejercer en distintas instituciones mediante la filantropía, disfrazada o no, es riesgoso, dañino y limitante al resto de la sociedad. En Chile eso es, sin duda alguna, un problema. Muy interesante, todos. Pero con esto hemos llegado al fin de esta clase. Muchas gracias por participar. Si tienen dudas o preguntas, ahora es el tiempo para hacerlos. Pero si no, creo que no vamos a tener clase durante la próxima semana, aparentemente, pero I missed that memo. Pero creo que es la verdad. Si hay complicaciones con esto, voy a mandar un correo, pero voy a mandar un correo en cualquier caso, porque quiero saber cuál clase deberíamos cortar si es necesario, y probablemente va a ser necesario. Pero aparte de eso, espero que la semana de pausa sea muy relajada para ustedes. Y estoy emocionado de ver ustedes de nuevo en 2 semanas, pero nuestra próxima clase sobre democracia va a ser muy bacán, como cada clase con profe Midi, ¿no? Pero hasta entonces, cuídense y chao, chao.